Quizás estemos ante la historia más famosa de todas, la del Éxodo, que ha sido adaptada en películas, en dibujos animados y en muchísimos libros. Es un relato que ha trascendido generaciones enteras. Tantos eventos históricos se han identificado con la historia bíblica del Éxodo. La propia fundación de los Estados Unidos. Los padres fundadores a menudo se veían a sí mismos construyendo la tierra prometida y liberándose de la opresión religiosa como su propio éxodo. Incluso consideraron que el hebreo fuera el idioma de este país. La emancipación de la esclavitud en los Estados Unidos también fue comparada con el éxodo. La primera opresión y discriminación institucionalizada de un pueblo contra otro es la que está documentada en la Biblia, en el libro del Éxodo. Pero en lo que queremos centrarnos es en el mensaje personal, la relevancia para nuestras propias vidas emocionales, espirituales y psicológicas. Y hay lecciones tremendas que podemos aprender de esta historia clásica. Así que vamos a exponer la narrativa bíblica. La narrativa es así. Jacob y su familia se han establecido en Egipto durante la hambruna, protegidos, amados y apreciados por sus anfitriones egipcios. Pero después de que Jacob muere y luego José muere y todos sus hermanos y las tribus mueren, de repente hay un cambio de parecer. En palabras de la Biblia, ha surgido un nuevo rey, un nuevo líder. Existen dos opiniones sobre si se trataba de un líder realmente nuevo o si era el mismo líder, pero que muy convenientemente olvidó todos los favores que se le habían hecho y se sintió amenazado por el pueblo judío. Así que ideó una conspiración para hacer que poco a poco trabajaran para los egipcios y finalmente esclavizarlos. Y literalmente trabajo esclavo, que se convertiría en un genocidio, en un holocausto. Los nazis, de hecho, utilizaron métodos similares. No estoy seguro de si lo tomaron de la Biblia. Pero, en resumen, de repente un pueblo libre, fue esclavizado y quedó completamente bajo el control de sus amos egipcios. Y ese es el escenario. Y solo empeora. La opresión, la aflicción, las muertes, todo está enumerado en la Biblia. Puedes verlo justo al principio del libro del Éxodo. Así que, sin entrar en todos los detalles, la verdadera pregunta es, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué sucede? Porque si quieres tener un registro histórico de un pueblo oprimido, aquí tienes uno. ¿Y qué sucedió? Esta nación finalmente experimentaría el éxodo, la redención, sería liberada, dejaría Egipto y construiría la gran nación de Israel y marcharía hacia el Sinaí y luego hacia la tierra prometida. Y aquí estamos ahora, estamos hablando de más de 3.300 años después. Para ser precisos, son exactamente 300 y 3.335 años después. Y la nación de Israel, contra todo pronóstico, a pesar de haber sido oprimida muchas veces después de eso, no solo sobrevivió, sino que ha prosperado. La gente se maravilla y se pregunta, ¿cómo? Durante tantos años sin un país, sin un imperio, sin dinero, sin ejércitos. ¿Cómo lo lograron? Todo el mundo busca y trata de encontrar formas de lidiar con los desafíos, con el dolor, con el sufrimiento. ¿Cómo crecemos a través de ello? Aquí tienes tanto una historia colectiva como una individual. ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cuál fue el secreto? La Biblia nos lo cuenta. De hecho, podemos ver la historia escrita literalmente. Pero enfoquémonos y pongamos énfasis en lo que sucede. Así que hay un versículo que me gustaría subrayar. Justo al principio del Éxodo dice lo siguiente. A medida que eran cruelmente afligidos o severamente oprimidos, en proporción directa a ello, ellos prosperaban y florecían con fuerza, o simplemente se desarrollaban. Es un fenómeno realmente notable. Estoy traduciendo del hebreo. ¿Qué significa eso?
Uno pensaría que la opresión, la aflicción y el sufrimiento deberían quebrantar el espíritu, deberían desmoralizar. Y sin embargo, dice que cuanto más eran afligidos, en proporción directa, más prosperaban, más florecían, más se desarrollaban, más crecían. Ahí reside el secreto de todo crecimiento a través del dolor. Para usar la expresión del Talmud, una aceituna no produce aceite hasta que la exprimes, hasta que la presionas. Todo crecimiento viene a través de la presión. Obviamente no queremos tener una presión indebida hasta este punto de aflicción o esclavitud y sufrimiento. Así que, independientemente de si lo entendemos entonces, nunca tendremos la respuesta a la gran pregunta: ¿por qué sufren las buenas personas? Pero vemos claramente que puede llevar a las personas a los lugares más elevados. De nuevo, reitero, esto no significa que lo recibamos con agrado, no significa que lo queramos y no significa que necesitemos más de lo necesario. En este caso, obviamente fue mucho más. Pero lo que sucedió es que forjó a un pueblo para volverse indestructible. Paradójicamente, fue su sufrimiento lo que hizo que se volvieran indestructibles. Porque ¿cómo se pone a prueba realmente el temple? ¿Cómo te vuelves fuerte? Es solo cuando te ponen en agua hirviendo. Ahí es cuando te ponen a prueba. Ahí es cuando te llevan al límite. Ahí es cuando tienes que buscar en tu interior. Ahí es donde desarrollas tu resiliencia y tu inmunidad. Esa es la realidad de la vida. Así es como construimos nuestras fortalezas. Construimos nuestras fortalezas superando desafíos. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Literalmente palabras bíblicas. Ahora, sería bonito como teoría si alguien hubiera sugerido esta idea, pero aquí tenemos pruebas reales, la vida real, lo que realmente sucedió. Pero analicemos esto más a fondo. Analicémoslo más a fondo. ¿Por qué es entonces que tantas personas que sufren se quiebran, se desmoralizan y son incapaces de levantarse y ser mejores? ¿Qué era lo que tenían dentro que permitió que su sufrimiento los hiciera prosperar? Y la respuesta es el concepto de fe, de confianza. De hecho, lo tenemos en nuestra moneda. En Dios confiamos. Así que continuemos con la narrativa. Cuando el faraón escucha a sus astrólogos, ¿qué escucha de ellos? Escucha que surgirá un hombre que se convertirá en el redentor, el salvador del pueblo judío. Ese hombre sería Moisés. Cuando el faraón escucha eso, se le ocurre una gran idea. Matemos a todos los recién nacidos varones, para que este hombre nunca crezca para ser un redentor. Y eso fue lo que hicieron. Todo niño varón nacido era arrojado al río Nilo. Se desató un debate entre las parejas judías. Los esposos se acercaron a sus esposas y dijeron: mientras este terrible decreto siga en pie, abstengámonos de tener hijos, abstengámonos de tener relaciones. Y lo cual parecía lógico, parecía muy racional. Están matando a todos los niños. Las mujeres respondieron y dijeron: se nos prometió que saldríamos de este lugar. Creemos en esa promesa. Si no tenemos hijos, moriremos en este Egipto maldito por Dios y nunca seremos redimidos. Y cuando los esposos dijeron: ¿pero qué vamos a hacer? Ellas dijeron: encontraremos la manera. Tantos niños fueron asesinados. Nadie duda de eso, nadie niega eso. Pero las mujeres idearon todo tipo de estratagemas. Algunas salían al campo para dar a luz. Encontraron la forma. Y por supuesto la más importante, la madre de Moisés, Jochebed era su nombre, el padre Amram. Lo que hizo cuando nació Moisés, el pequeño bebé, fue tomar una cesta, impermeabilizarla y poner a su pequeño bebé en esa cesta a la orilla del río Nilo, y enviaba a su hija, Miriam, a cuidar a su hermano menor. Es una escena muy conmovedora por sí misma el escuchar sobre esta niña pequeña de 6, 7, 8 años cuidando a su hermano. Más tarde, ella sería recompensada por ese cuidado que demostró. Y una mañana, cuando la hija del faraón va a bañarse al río Nilo, que también era un río sagrado, recuerden, en Israel, en Egipto, no había lluvia, así que la tierra era irrigada por el río Nilo, por sus mareas, por su subida y bajada.
Así que ella sale de bañarse y ve a un bebé en una cesta. Realmente no puede alcanzarlo. Ella extiende la mano, toma a ese bebé y lleva a ese pequeño Moisés a casa. Por eso se llama Moisés, porque lo saqué del agua. Moshe en hebreo significa Min Hamayim Shisu, lo saqué del agua. Ella sacó a este bebé del agua y lo crió en la casa del faraón, y él se convierte en el redentor al que el faraón tanto temía. Así que ella prevaleció, Jocabed. Las mujeres prevalecieron. Sí, hubo muchos sacrificios, muchos niños murieron. Pero, ¿qué tenían las mujeres que los hombres no tenían del todo? Ellas tenían algo que el faraón no podía destruir. El faraón pensó, ¿quién va a ser su enemigo? Los hombres fuertes que tienen más fuerza bruta que las mujeres. Las mujeres y los niños pueden ser sometidos. Armas. Él tenía más armas que ellos. Poder de fuego. Así es como piensa un hombre. Pero se olvidó de algo, gracias a Dios. No se dio cuenta de que lo que realmente da la victoria no es cuántas armas tienes, cuánta fuerza bruta tienes, es cuánto espíritu tienes. Espíritu. Como dice el profeta, no con armas ni con un ejército, sino con el poder del espíritu. Cuando crees en ti mismo y cuando crees en Dios y crees en las promesas, esa fe, esa confianza te da una fuerza que nadie puede vencer. ¿Cómo se destruye una fuerza así? Ninguna arma puede destruirla. Y fue eso lo que prevaleció. Y es por eso que se nos dice que fue por el mérito de esas mujeres y su fe que el pueblo judío salió de Egipto. De ahí es de donde sacaron la fuerza. Y cuando sabes eso, no hay nada que pueda vencerte. Y de hecho la aflicción y la opresión solo sirven como catalizador para un mayor crecimiento, prosperidad, florecimiento y desarrollo. Si dependes solo de tus propios recursos, de tus propias herramientas, hay algunas situaciones que sientes que es posible combatir y muchas otras no. E incluso si estás luchando y puedes ganar, no siempre estás tan seguro. Pero cuando te aferras a algo, hay una expresión. Cuando te sostienes de algo, cuando estás conectado con lo superior, no caes a lo inferior. Así que, sin importar cuán resbaladizas sean las pendientes, sin importar cuán precaria sea la situación, te aferras a algo que es sobrehumano. Mira constantemente a través de la historia. Las personas que sufrieron y lograron superarlo fue porque tenían algo más fuerte que su sufrimiento. No estaban definidos por su sufrimiento. Aunque el sufrimiento es doloroso, reveló fortalezas profundas que les permitieron prevalecer. Y esta es una lección para cada uno de nosotros. ¿A qué te aferras? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son las cosas que son más importantes para ti? Y cuando eres capaz de acceder a eso, entonces cualquier desafío servirá en última instancia como un trampolín para el crecimiento, como lo fue en esta historia en particular. Durante el Holocausto cuentan una historia sobre el Rebbe de Belz. Él era uno de los maestros hasídicos, tenía muchos seguidores, muchos estudiantes y estaban en uno de los campos, desafortunadamente, sujetos al comportamiento inhumano, siendo tratados, no solo siendo asesinados, sino de la manera más bestial, como sabemos. Simplemente te hace hervir la sangre cuando escuchas cómo mataban a hombres, mujeres y niños sin sentido, sin ninguna reserva. En fin, en este campo en particular, el comandante, cada uno de ellos tenía su propio sadismo, los nazis lo tenían, y este comandante en particular era un individuo sádico que decidió que quería jugar un juego. E hizo que los judíos se alinearan, cavaron trincheras anchas. Sí, tuvieron que cavar sus propias trincheras. Y este era el juego. Una vez que las trincheras estaban cavadas, comenzaba a sonar música. Les encantaba poner música. Hablando de sadismo. Quien salte la trinchera vive y quien no es fusilado ahí mismo. Así que uno de los Hasidim, uno de los discípulos de este Rebbe de Belz, le dice, Rabí, Rebbe, debe haberlo dicho en Yiddish,
sabes, ya es suficiente. ¿Cuánto más podemos tolerar? Simplemente rindámonos y devolvamos nuestras vidas a Dios, nuestras almas, y sigamos adelante. Y él le dijo, no, hijo mío, mientras tengamos una pizca de fuerza, seguimos luchando. No sabemos cuál es el plan mayor. Bien, y con eso el juego, entre comillas, comenzó. Y en el caos nadie sabía quién sobrevivió y quién no. Unas semanas después, los campos fueron liberados. Y mira por dónde, tanto el Rebbe como el Hasid sobrevivieron y se encontraron en uno de los campos de personas desplazadas después de la guerra. Y el Hasid le dice al Rebbe, ambos están sorprendidos. El Hasid le dice al Rebbe, Rebbe, usted no es un hombre joven. ¿Cómo saltó la trinchera? ¿Cómo lo logró? Él dijo, cerré los ojos y me aferré con todas mis fuerzas a los faldones de mi santo padre, mi santo abuelo, mi santo bisabuelo, refiriéndose espiritualmente, y eso me dio la fuerza para saltar. Y se vuelve hacia el Hasid y le dice, ¿y tú qué? Él dijo, Rebbe, yo me aferré a sus faldones. Nosotros, nadie es una isla por sí mismo, pero puedes elegir aislarte y separarte, y entonces eres tan fuerte como puedes llegar a ser. Pero cuando somos enanos que se paran sobre los hombros de gigantes, muchos lo atribuyen a Newton, pero se remonta a antes de Newton. Proviene de uno de los libros clásicos judíos sobre la ley. Cuando eres un enano que se para sobre hombros de gigantes, aunque tú solo seas más bajo, ahora estás parado acumulativamente sobre la fuerza de aquellos que vinieron antes que tú. Cuando te aferras a valores eternos que son más fuertes y grandes que tú, entonces te conviertes en una extensión de esa eternidad. Eso es a lo que ellos se aferraron, y es cuando el sufrimiento no solo no te debilita, sino que te fortalece. Porque la presión, el desafío, construye esa resiliencia, construye esa inmunidad, construye esa tremenda fuerza, una fuerza indestructible. Así que en cada una de nuestras vidas tenemos que encontrar quiénes son esos padres, abuelos, bisabuelas, madres. ¿Qué representan? ¿Cuáles son los valores? Te aferras a eso. Ahora bien, ninguno de nosotros debería conocer jamás tal sufrimiento, y con suerte nuestros ancestros ya lo soportaron por nosotros también. Pero cada uno, a nuestra manera, pasará por sus contratiempos, algunos quizás más sutiles que otros, a veces bastante traumáticos. De nuevo, todos deberíamos estar protegidos, pero cuando llegue el día, y si llega, no pienses que estarás desprevenido. No lo estás. Estás lleno de un arsenal dentro de tu propia alma, dentro de tu propia psique y dentro de tu propia historia. Está ahí a tu disposición. Recuerda siempre, podemos sufrir, pero no eres un sufridor. No estás definido por tus experiencias de vida. Puede que no controles tus circunstancias, pero controlas completamente cómo vas a navegar. Y en la historia del Éxodo aprendemos el poder de la invulnerabilidad. Aprendemos el poder de la indestructibilidad. Y se convierte en precisamente porque somos vulnerables y precisamente porque éramos susceptibles, estábamos sufriendo. Eso nos hizo más fuertes y eso puede hacer a cada uno de nosotros más fuerte. Esto es lo que deberíamos decirnos a nosotros mismos y decirnos los unos a los otros. Así que ya seas tú o alguien que conoces quien pueda estar pasando por una mala racha o un momento difícil, todos rezamos para que eso no ocurra. Pero si ocurre, no lo veas como el final de la narrativa. Es una historia como la mujer entendió. Es una narrativa. La narrativa no ha terminado. Puede ser muy doloroso y ahora mismo puede parecer insoportable, pero la historia no ha terminado. Como alguien me escribió una vez, alguien que sufrió mucho, perdió a un marido joven y dejó a los bebés huérfanos. Así que ella me escribió, dijo, al final todo estará bien y si no está bien significa que no es el final. La narrativa no ha terminado. Nunca pienses que ha terminado y tampoco empezó contigo. Vienes de generaciones anteriores a ti que, si lo permites, si les permites entrar, sus valores, lo que defendían, sus estándares, sus virtudes, entonces vienes con toda esa fuerza, y toda esa fuerza es más poderosa que cualquier oscuridad, cualquier sufrimiento y cualquier contratiempo.
Una de las tremendas lecciones de este libro del Éxodo, llamado el libro de la redención, es que todo, incluso los contratiempos, son parte de esa redención. Que todos seamos bendecidos solo con buena salud manifiesta, larga vida y tengamos la menor cantidad posible de angustia o ansiedad. Pero todos, de eso se trata la vida. Todos pasarán por su momento. Tomen esta lección a pecho. Es una lección tremenda en la vida que puede cambiar cómo te ves a ti mismo y a todo lo que te rodea. Y entonces toda la oscuridad se convierte en un activo para traer mucha más luz. Muchas gracias. Este ha sido Simon Jacobson. meaningfullife.com es nuestro sitio web donde pueden encontrar este y muchos otros programas. Por favor, me encantaría escuchar sus comentarios, opiniones, preguntas, sugerencias para futuros programas y por favor compártanlo, pásenlo y devuelvan el favor. Muchas gracias y que sean bendecidos.